Cártel de los Soles acorralado. Cadena perpetua contra alias El Gordo. Abre ruta penal a la cúpula chavista. No es presidente, es acusado. La justicia avanza para despojar a Maduro de su investidura. Irán al borde. Reza Pahlaví llama a Occidente a respaldar el fin del régimen. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 13 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La cadena perpetua contra Carlos Orencia Zócar no es solo una sentencia, es un precedente. El operador del cártel de los Soles cayó en Nueva York y su condena abre la ruta judicial que ya apunta hacia Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros jerarcas del narcoestado. Veamos los detalles con Catherine García. En Nueva York, Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua por más de 30 años Carlos Orencia Zócar, alias Tornapol o El Gordo Orense, figura central de la organización terrorista Cártel de los Soles y quien habría operado durante años bajo protección de militares, policías y funcionarios del chavismo, coordinando el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Norteamérica. La sentencia contra Carlos Orense es una sentencia completamente adecuada porque era uno de los principales capos de narcotráfico en Venezuela, que manejaba básicamente pues una ruta de narcotráfico importante desde el Apure, con almacenamiento, con conexiones con militares para custodiar la carga de drogas que eran enviadas hacia México, Centroamérica y los Estados Unidos. Este individuo está básicamente muy aliado con alguien que también está sancionado y tiene una recompensa por su cabeza, como es el caso de Pedro Luis Martín, y también tiene información que demuestra la participación de Diosdado Cabello en el cartel del narcotráfico de los Soles. La sentencia contra Orense marca un hito en la lucha contra el narcotráfico transnacional y desnuda la relación entre el crimen organizado y el aparato estatal venezolano. La justicia estadounidense lo sepultó en prisión, pero la pregunta que queda es, ¿cómo afecta la extraordinaria sentencia del operador logístico del Cártel de los Soles al caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores? Esto afecta de manera significativa el caso de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Hay que recordar que ambos están acusados de operar el cartel del narcotráfico de los Soles. Entonces, esto quiere decir que si el operador del cartel de los Soles, que fue sentenciado en un juicio a cadena perpetua y a 30 años de cárcel, esto quiere decir que la condena para Nicolás Maduro va a ser mucho más severa, tomando en cuenta su grado de responsabilidad. Entonces, afecta de manera muy significativa y de igual forma va a afectar lo que puedan decir otros individuos que están presos en los Estados Unidos, como el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones, quienes también están señalados de operar con el cartel del narcotráfico de los Soles. Entonces, si este individuo fue sentenciado a cadena perpetua y 30 años, esto deja una idea de cuál va a ser la sentencia que puede tener Nicolás Maduro y esperemos que también esto sirva para llevar ante la justicia a Diosdado Cabello. La condena contra Carlos Orencia Zócar envía un mensaje inequívoco desde Nueva York. La justicia estadounidense no solo castigó a uno de los narcotraficantes más prolíficos jamás sentenciados, sino que dejó claro que los vínculos con el poder político y militar no son un escudo. El fiscal Jay Clayton habló de daños incalculables y el administrador de la DEA, Terrence Cole, advirtió que la persecución será implacable contra quienes usen al Estado como plataforma del crimen. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Con la salida de Nicolás Maduro, el foco se traslada ahora a la economía y el petróleo. Hay cifras que hablan de un posible rebote histórico, pero también riesgos propios de una transición frágil. ¿Crees que el petróleo salvará a Venezuela o la política la frenará? Por supuesto, con el petróleo, Venezuela va a ser la Suiza del Sur. El mercado petrolero dependerá de la operatividad en que se encuentren las refinerías nacionales. No hay soluciones inmediatas mientras el régimen esté intacto. El petróleo no es un salvavidas, la democracia sí. Y todos sabemos que desde siempre nuestro petróleo ha sido pela de grandes potencias. La entrega de nuevas pruebas ante la Justicia Federal de Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio busca cambiar el eje del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, no solo reforzando las acusaciones por delitos comunes y de lesa humanidad, sino despojando a Maduro de la condición de presidente que aún intenta sostener en el plano internacional. Génesis Pérez nos cuenta.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio anunció que entregará formalmente un cuerpo de evidencias ante la Justicia Federal de Estados Unidos. La iniciativa, liderada por el magistrado Antonio Marval, busca despojar a Nicolás Maduro de cualquier reconocimiento político o de preso de guerra, forzando su procesamiento exclusivamente como un criminal común acusado de narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Bueno, lo fundamental es que Nicolás Maduro queda evidente en esa información que no es el presidente de Venezuela y que no puede ser tratado como presidente ante cualquier argumento de él o de su defensa de que sea considerado como un preso de guerra. Eso es prácticamente la columna vertebral también de nuestro trabajo. Demostrar que efectivamente no es un preso de guerra y que no es un presidente debidamente constitucional de nuestro país. La base del expediente reside en más de 150 decisiones judiciales emitidas desde 2017 que desconocen la legitimidad constitucional de Maduro. Según Marval, estas sentencias son la columna vertebral para demostrar que el acusado operaba bajo un entramado criminal y no bajo una investidura presidencial legítima. Además de los cargos por narcotráfico en Nueva York, el TCJ en el exilio aportará pruebas sobre financiamiento ilícito. La institución señala una incompatibilidad financiera en la defensa legal de la pareja, estimada en decenas de millones de dólares, lo que reforzaría la tesis de un narcoestado con vínculos terroristas. Bueno, tengo entendido que 2 petros son $6. Ese es el sueldo de Nicolás Maduro mensual. Bueno, yo creo que una defensa de esa debe estar por encima, por menos de $40 millones. Entonces, pagar una defensa de ese tipo con un sueldo de $6 quiere decir que algo no está claro. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando. El dossier incluye el historial de promesas incumplidas sobre la liberación de presos políticos, utilizando datos de ONGs como Foro Penal para ratificar un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que engrosa el expediente de crímenes de lesa humanidad. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Entre la fe y la impaciencia, los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes la 5ª noche de vigilia, mientras denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno encargado no se está cumpliendo como fue prometido y que la libertad sigue llegando a cuentagotas. Los detalles con Juliana Palmar. Desde el pasado jueves, decenas de familiares permanecen a las afueras de los centros de reclusión como la cárcel del Rodeo 1 en las cercanías de Caracas. Denuncian que son muy pocos los liberados, a pesar de los anuncios oficiales, y reiteran que todos los presos políticos deben ser excarcelados sin excepciones. El Comité de Familiares de Presos Políticos exigió la libertad plena y recordó que una verdadera transición pasa por una salida humanitaria, no por promesas incumplidas. Esta convocatoria que le hacemos a todos los sectores de distintas ideologías a movilizarse de manera plena contra la represión que estamos viviendo en el país, a solidarizarse, a acompañar a los familiares para que muy pronto termine la situación que estamos viviendo. Y estamos insistiendo en esto. De modo que nuestro llamado es a que nos acompañen, a que no nos dejen solos, a que nos movilicemos y a que exijamos con libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela. El Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el líder de la oposición, Edmundo González, advirtieron que la llamada liberación masiva no se está ejecutando en los términos anunciados y que la cifra oficial de 116 excarcelados no coincide con los registros verificados por organizaciones de derechos humanos, que confirman apenas 56 casos. En paralelo, España confirmó la liberación de 3 ciudadanos españoles más, elevando a 8 el número de connacionales excarcelados, lo que vuelve a poner en evidencia la selectividad del proceso. Primero, por allí quiero dejar claro que nosotros estamos pidiendo la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos, no de un número en específico. Estamos haciendo la presión necesaria y las actividades necesarias dentro de lo que podamos, oraciones, todo lo que esté en nuestras manos para poder aportar para la libertad de todos los presos políticos de nuestro país. Venezuela, la historia es sabia. Ella nos demuestra que los procesos de transición solo toman
legitimidad cuando comienzan con gestos humanitarios reales. En medio de este contexto, también fueron liberados 15 adolescentes detenidos en el estado Anzoátegui mientras jugaban carnaval. Los jóvenes habían sido arrestados por presuntamente celebrar la caída de Maduro, según denunciaron familiares y activistas. La liberación se produjo tras la intervención del Ministerio Público, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre detenciones arbitrarias, incluso contra menores de edad. Mientras el gobierno encargado insiste en cifras que no cuadran, los familiares siguen esperando frente a las cárceles. El mensaje es claro: la liberación de los presos políticos debe ser inmediata, completa, incondicional y verificable, sin maquillajes ni propaganda. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. A la par que el régimen chavista se mueve arduamente en el contexto internacional, buscando acuerdos que le acerquen al gobierno estadounidense, recientes informes destapan los millonarios negocios de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su pareja. La convergencia de economía formal e ilegal reabre un debate ya conocido en Venezuela: transparencia, control de gasto y rendición de cuentas. Quique Frías nos informa. Mientras el régimen chavista, ahora conducido por Delcy Rodríguez, intenta reposicionarse en el escenario internacional con reuniones formales sobre comercio y desarrollo, nuevas revelaciones ponen el foco en el poder económico que opera detrás del poder político. Informes que circulan en agencias de Estados Unidos apuntan a negocios millonarios vinculados al entorno presidencial venezolano. La DEA maneja un informe sobre los negocios del entorno de la mujer que hoy está a cargo del país, Delcy Rodríguez. Youssef Abu Nassif Esmaili, empresario de 40 años y señalado de ser la pareja sentimental de Delcy Rodríguez, ha utilizado esa vinculación como motor para obtener contratos masivos en áreas sensibles del país. La presidenta encargada se reúne con diplomáticos, revisa proyectos gubernamentales y monitorea el reinicio de clases en el país. Trata de proyectar normalidad y apertura económica. Que hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Por una parte, el régimen busca acuerdos internacionales que disipen un poco la crisis tras la captura de Nicolás Maduro. Por el otro, Washington le sigue de cerca los pasos a Delcy Rodríguez y a su entorno, evaluando su capacidad para colaborar con una transición para el país. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La petrolera francesa Total Energies no anuncia su retorno a Venezuela. Lo condiciona tras haber evacuado a su personal y quedar atrapada por las sanciones en 2019. La compañía advierte ahora que solo volverá si existe un marco claro, seguro y predecible, en contraste con el optimismo que impulsa Washington sobre una inminente avalancha de inversiones. El informe con María José Prado. La posible vuelta de Total Energies a Venezuela no suena a anuncio, sino a advertencia. Desde Abu Dhabi, el CEO del gigante petrolero francés, Patrick Pouyanné, dijo que la empresa evalúa opciones, pero fue enfático: sin un marco claro y seguro, no hay inversión. No es una postura nueva. En febrero de 2019, Total evacuó su personal de Venezuela y dejó sus cuentas bloqueadas por las sanciones estadounidenses. Salió obligada, no por estrategia, sino por falta de condiciones. Hoy, Pouyanné recuerda este antecedente y subraya que, aunque siempre analizan oportunidades, este tema ni siquiera está en su agenda inmediata. El mensaje es directo: el interés existe, la confianza no. El contraste es evidente. Desde Washington, el secretario de Energía de Estados Unidos asegura que hay una docena de petroleras listas para volver, mientras Donald Trump ofrece protección, seguridad jurídica y blinda los ingresos petroleros venezolanos en el Tesoro estadounidense. Es importante saber que los mercados y los inversionistas reaccionan directamente en lo que está sucediendo a corto plazo con los flujos de dinero, y que si bien puede existir una intención muy positiva de recuperar la industria petrolera, sigue siendo Venezuela el peor país con calificaciones de riesgo, muy por encima de lo que puede ser ni siquiera el promedio de la región de Latinoamérica, sino que está muy por encima del peor
país en la calificación. Entonces acá los inversionistas ven con mucha cautela lo que pueda estar sucediendo para estas inversiones, los repagos de deuda, los repagos de los títulos de bonos, de los pocos que quedan, y esto será un gran reto para corto y mediano plazo. Total Energies no anuncia su regreso, pone condiciones y en el sector petrolero eso suele decirlo todo. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Cuba anuncia repatriación de restos de los 32 militares muertos en Venezuela el 3 de enero. El gobierno de Cuba anunció que este jueves 15 de enero repatriará los restos de los 32 militares cubanos que murieron el 3 de enero durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que resultaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Los cuerpos llegarán al aeropuerto de La Habana, recibirán un homenaje póstumo y luego serán expuestos y enterrados en panteones provinciales, tras lo cual habrá una concentración en la tribuna antiimperialista. La Habana sostiene que los militares fallecieron en acciones combativas o por bombardeos y ha denunciado el ataque como una agresión estadounidense en un contexto de cooperación de larga data con Caracas. Reza Pahlavi llama a líderes occidentales a apoyar deseo de iraníes a poner fin al régimen. Reza Pahlavi, heredero del Shah iraní derrocado en 1979 y residente en Estados Unidos, instó a los líderes occidentales, en especial al presidente francés Emmanuel Macron, a apoyar el deseo del pueblo iraní de poner fin al régimen islamista, al considerar que es moralmente imperativo mantenerse del lado correcto de la historia. En una entrevista con Le Figaro afirmó que las protestas contra la crisis económica y la represión muestran que por primera vez en casi 5 décadas existen condiciones reales para el colapso del régimen, al que describió como debilitado y lleno de grietas. Pahlavi rechazó cualquier política de apaciguamiento con Teherán y se ofreció a liderar una transición democrática inclusiva con una hoja de ruta clara, una asamblea constituyente y un plan para reactivar la economía basada en la unidad nacional, las libertades individuales, la igualdad y la separación entre religión y poder político. La advertencia de Gustavo Petro a los miembros del ELN si no abandonan Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió al Ejército de Liberación Nacional que deberá abandonar Venezuela y trasladarse a territorio colombiano para incorporarse plenamente al proceso de paz, o de lo contrario ordenará acciones militares conjuntas con Venezuela, especialmente si el grupo armado permanece en el estado Táchira. En un mensaje difundido en redes sociales, Petro afirmó que toda negociación exige el fin de las economías ilícitas, el cese del reclutamiento de menores y la devolución de los secuestrados, y acusó al ELN de haber saboteado a sangre y fuego un acuerdo ligado a la Zona Económica Especial Binacional. El mandatario insistió en que la transformación de los territorios debe acordarse con las comunidades y adelantó que la primera reunión oficial con Venezuela abordará el desarrollo agrario e industrial del norte de Santander y el Táchira. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.